al libro de los Hechos, al capítulo 9, versículo 32. Y vamos a ver lo que el Señor en su palabra nos enseña. Dice en el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y había allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos que estaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron en el Señor. Bueno, antes de seguir, quisiera comenzar a hablar un poco sobre este milagro. Me parece maravilloso ver lo que el Señor ahora hace con la vida de Pedro. Pedro comienza ahora ya sus visitas apostólicas. Él comienza a visitar a todos los santos, y cuando la palabra de Dios dice los santos, se refiere a los creyentes en Cristo. Comienza a hacer sus visitas pastorales, y en medio de esas visitas se encuentra a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años, dice la Biblia, que estaba en cama. 8 años que estaba en parálisis, con una parálisis posiblemente pues de sus piernas o tal vez de su cuerpo. Este Eneas, pues según lo que la Biblia expresa, era creyente, mas sin embargo estaba con un quebranto de salud terrible. No menciona la Biblia que toda su vida había sido así. Alguna situación, algún accidente, algo pasó en su vida que lo dejó paralítico y no podía levantarse. A pesar de que había sido un hombre sano, ya no contaba con esa sanidad, ya era un hombre que tenía una limitación física. Yo quiero en esta mañana comenzar preguntándote, ¿hay algo que pasó en tu vida que te ha limitado? ¿Algún suceso en tu vida te está impidiendo caminar, te está impidiendo seguir? ¿Algo te quitó la ilusión de vivir? ¿O algo te quitó la ilusión, la esperanza que tenías en tu corazón? Yo creo que hay muchas formas de parálisis, no solamente la física. Hay unas parálisis que son peores que la física. Hay la parálisis emocional, aquella que nos impide expresar nuestras emociones, aquella que nos impide abrazar a nuestros seres amados, aquella que no nos deja ser libres para expresar las emociones, los sentimientos que tenemos. Yo conozco muchas personas que les cuesta abrazar. Durante muchos años yo era pues paralítico emocional, a mí nunca, no me enseñaron a abrazar y pues crecí así. Y creo que es una de las formas como muchos de los varones hemos sido educados a no expresar nuestros sentimientos porque pensamos que eso es cosa de niñas. Y ese es un tipo de parálisis. Otro tipo de parálisis también es aquella que fluye en tu área, dentro de tu área emocional, pero específicamente hacia el área de tus ilusiones, de tus sueños. Algo pudo haber pasado que se te quitó la esperanza, que se cumplieran sueños, anhelos, cosas que había en tu corazón. No sé qué tipo de parálisis puede haber, pero cualquier tipo de parálisis imposibilita que puedas no solo creer, sino que también te puedas mover. Hay otro tipo de parálisis, tal vez la parálisis familiar. En algún punto tu familia se congeló, en algún punto se perdió la expresividad, el amor, la confianza, el respeto. Hay diversos tipos de parálisis. Y yo quiero invitarte que, a pesar de ser creyente, puedes estar paralizado en un área de tu vida. Pero dice la palabra de Dios que cuando Pedro apareció, le dijo a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Eneas en muchas ocasiones pudo haber escuchado la palabra del Señor, mas sin embargo todavía no se producía la sanidad en su vida. Y se produjo cuando Pedro no solo se acercó a él, sino cuando Pedro, en el nombre de Jesucristo, le dirige una frase sencilla, no una frase complicada. No vemos a Pedro haciendo una oración de 2-3 horas. No vemos a Pedro haciendo algo diferente a una sencilla frase que es, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y a continuación él se sanó. Hoy yo quiero invitarte, sea cual sea la parálisis que estés viviendo, sea cual sea la situación que estés atravesando, ya sea una parálisis emocional, ya sea una parálisis familiar, ya sea una parálisis en tus ilusiones. Yo quiero invitarte que en el nombre de Jesucristo te levantes y sigas tu vida, que continúes con tu existencia tal cual el propósito de Dios te ha llamado, porque Dios no nos ha llamado a ser paralíticos ni emocionales, ni paralíticos de ilusiones, ni paralíticos con nuestra familia. Dios nos ha llamado a ser gente que se mueve, gente que comienza a desarrollarse en todas las áreas de la vida. Y por eso hoy Jesucristo te dice, levántate y, bueno, no haz tu cama, porque si no vas a volver a la cama, pero dice el Señor, levántate
levántate, vamos a hacer aquello que de pronto en algún momento se truncó, vamos a volver a soñar, vamos a volver a vivir de la misma intensidad, de la misma forma intencional y vivaz que el Señor quiere que hagamos, que vivamos, perdón. Por eso hoy el Señor te dice, levántate, levántate y vuelve a soñar, vuelve a expresar tus emociones, amar, vuelve a intentarlo. Hoy el Señor te sana. Así que, querida familia, este es un mensaje muy poderoso que el Señor hace a través de su palabra, pero vamos a seguir hablando de esto. Y a continuación, en Hechos 9:35, dice la Biblia, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La gente, después de ver ese milagro, de ver a este hombre nuevamente caminar, los que todavía no creían, se convierten al Señor. El que nosotros cambiemos, que nosotros salgamos de la parálisis emocional, aprendamos a abrazar, aprendamos a expresarnos, el que nosotros volvamos nuevamente a retomar sueños y a luchar por nuestros sueños, el que nosotros volvamos y cambiemos en aquellas cosas en las cuales nos sentimos paralizados, va a producir que mucha gente crea, va a producir que mucha gente recobre la esperanza, que vean que el Señor sigue actuando de manera poderosa en este tiempo. Así que qué maravillosa responsabilidad que lo que hoy el Señor te está diciendo en aquella área que el Espíritu Santo te dice, levántate y anda, levántate y continúa. Lo volvemos a hacer para testimonio del Señor. Sigamos en lo que dice el versículo 36. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bueno, vemos otro milagro que el Señor hace a través de la vida de Pedro, y es que Pedro, vemos el cambio de él, vemos que él salió también de una parálisis de fe, que en un momento Pedro estaba paralizado en la fe, de otro tipo de parálisis. Pedro se vuelve un hombre que acciona en fe, que se deja utilizar como instrumento de Dios, y en este caso, pues, el Señor lo pone en un lugar llamado Jope, en aquel lugar donde algún día Jonás quiso llegar, tratando de evadir la responsabilidad que Dios le había mandado hacer. En este lugar, dice la Biblia que había una discípula que se llamaba Tabita, era una mujer que abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Pues la Biblia menciona que esta mujer no era cualquier mujer, era una mujer que le servía a Dios con todo su corazón, pero la manera como ella le servía era muy diferente a la mayoría o a los métodos convencionales que otra gente le servía, en este caso Pedro. La forma como ella le servía era ayudando a los pobres. Esta mujer parece ser que cosía, parece que se dedicaba al tema de la ropa, de hacer vestidos, pero además de hacer vestidos, la Biblia dice que ella los hacía específicamente para un grupo que era muy necesitado en la época, y eran las viudas. La Biblia menciona que esta mujer Tabita había iniciado su ministerio de viudas. Era una mujer que estaba preocupada por aquellas que ya no tenían esposo y que por ende posiblemente estaban pasando necesidades económicas. Qué maravilloso ver que esta mujer con su don le sirve al Señor, pero no solo al Señor de forma directa, sino también de una forma indirecta, podríamos decirlo así, porque ella busca formar su ministerio con un grupo específico. Creo que es importante que nosotros pensemos, ¿a qué grupo Dios me está mandando? Sé que nosotros pensamos en todo el mundo, pensamos en compartirle a todas las personas, pero a veces hay grupos que se nos hace más fácil llegar, que se nos hace como un poco más fácil involucrarse. Yo conozco personas que han salido de las drogas y hoy en día tienen ministerios muy hermosos de exadictos. Conozco personas, conozco algunos militares que hoy en día están trabajando
en grupos de militares cristianos y tienen una obra maravillosa. Conozco a un artista bastante popular aquí en Ecuador que tiene varias células con artistas muy conocidos aquí en nuestro país. ¿Cuál es tu ministerio? ¿A dónde el Señor te inquieta ir? ¿En dónde te gustaría servir? ¿Cuál es el grupo el cual se te hace más fácil relacionarte? ¿Con qué grupo se te hace más fácil poder llegar con el mensaje? ¿Con cuál grupo tú te sientes como pez en el agua? Pues yo quiero invitarte que en esta mañana te lleves esa pregunta. ¿Cuál es el grupo de acción al cual Dios me envía? ¿Hacia dónde yo debo de ir para predicar la palabra del Señor? Vuelvo y te repito, es verdad que uno piensa en el mundo y yo pienso en que debo de predicar a todas las personas que me rodean, todo mi entorno, pero ¿cuál es el grupo específico al cual te gustaría, con el cual te sientes muy identificado? Dice la Biblia que esta mujer, Tabita, se sentía identificada plenamente por las viudas, tal vez era una de ellas, no lo sabemos, pero lo que sí dice la Biblia es que esta mujer hacía muchas limosnas, ayudaba a la gente pobre y aún pues dice la Biblia que la gente, las viudas específicamente, le muestran las túnicas y vestidos que Dorcas hacía, o sea, era una mujer que se dedicaba de lleno a la costura y con ese don le servía al Señor. No necesariamente tienes que tener el don de la predicación, no necesariamente tienes que tener las habilidades de un orador, o no necesariamente puedes tener el don de la sanidad, como en este caso Pedro. De cualquier forma tú le puedes servir al Señor. Aún el don, tal vez no es un don espiritual, pero por ejemplo el don de aquellos que tienen un conocimiento en especial. Yo conozco un discípulo que es electricista, es muy bueno. Es un tipo de don, es un don. Tal vez no es un don espiritual, es un don material, un don o una habilidad, como también lo quieras ver, pero con ese don, con esa habilidad, él le enseña a personas de escasos recursos a ganarse la vida. Y es una forma como le está sirviendo a los demás y también al Señor. Por eso, ¿cuál es tu don? ¿De qué manera tú lo puedes usar para no solo ayudarte tal vez en tu sustento diario, sino también para bendecir a otros, para poder ayudar a aquellos que no tienen tal vez una situación tan buena a nivel socioeconómico? Y aún pues dice la Biblia que en este momento, en ese instante, le muestran llorando los vestidos y las túnicas que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Qué maravilloso que había dejado en el corazón de estas mujeres, esta hermana Dorca o Tabita, como le queramos llamar. Qué maravilloso legado que se recuerde, no solo por las túnicas, no era tanto los vestidos, era la persona, el ser humano. Había dejado una fragancia, una esencia. Por eso hace un rato pusimos esta canción, Perfume a tus pies. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces hay personas que tienen un perfume tan fuerte que pasan por un lugar y después uno puede volver a pasar por ese sitio y siente todavía el aroma de esa persona y uno dice, uy, estuvo por aquí fulano de tal, porque siento su aroma, siento su perfume. Qué importante que nosotros también dejemos un perfume, el perfume de nuestra presencia, de nuestras acciones, que la gente diga, wow, aquí estuvo fulano de tal porque algo pasó, algo cambió. Pero si pasamos desapercibidos, pues no debemos de pasar por la vida desapercibidos. Debemos de dejar el perfume de nuestro accionar, de nuestra fe, de nuestras obras, allí en el ambiente, en el lugar donde estemos. Sacando a todos, Pedro dice el versículo 40, se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y dándole la mano la levantó, entonces llamado a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón Curtidor. Bueno, aquí viene la enseñanza de que a través de este milagro, dice la Biblia, muchos creyeron en el Señor. Se levantó una ola de fe por el milagro, se levantó una ola de fe por la tenacidad de Pedro de comenzar a visitar los diferentes lugares y orar por esas necesidades que tenían las demás personas, los demás hermanos, los santos, como dice la Biblia. Y finalmente, versículo 40 dice que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. Bueno, el curtidor
era un oficio bastante, me perdonan el término, bastante apestoso, porque el curtir las pieles de animales era un trabajo que no era tan bien visto en la época, porque el curtir piel de animal, la piel del animal, para hacerlo se necesitaba unos ácidos especiales que tenían un olor bastante feo. Y aún las pieles de los animales cuando se curten tienen un olor feo. Así que Pedro no entró a una casa que, pues digamos, despedía olor a rosas. Hablando hace un rato del perfume, el perfume de esta casa era bastante peculiar. Era el perfume de la piel curtida de los animales y de los ácidos que se utilizaban para hacerlo. Y ahí entra Simón, ahí entra Pedro, un tocayo suyo, Simón. Este Simón el curtidor, pues no se menciona mucho de él, pero sin embargo, lo que sí podemos saber es que el arte de curtir las pieles de los animales era para el judío algo detestable. Uno, no solo por el olor, sino pues acuérdense que la Biblia menciona que el judío no debe de tocar animales muertos. En este caso, pues el curtidor tenía que tocar animales muertos. Así que este Pedro entra a la casa de este Simón curtidor, a la casa de este hombre que tenía un trabajo inmundo para un judío. Y aquí vemos a un Pedro completamente transformado y diferente, que ya no le importa lo que la tradición dice, sino que entiende o va más allá de lo que en algún momento pudo aprender. Su mente fue transformada. No solo su fe, sino que también su mente se amplió. Ahora él veía mucho más allá de lo que sus ojos veían. Ahora entendía que no tenía que tener acepción de personas. Ahora entendía que no importaba que esa casa o esa persona fuera considerada inmunda. Su mente se fue más allá de lo que tal vez hubiera pensado en algún momento. Y se dejó, o mejor dicho, no se dejó llevar ya más por creencias o por tradiciones que habían sido enseñadas pues mucho antes de que él creyera en el Señor. El trabajo del curtidor, pues como vuelvo y reitero, era trabajar o tener contacto con estos animales muertos. Y a pesar de todas de esas leyes que hablan de que el judío no podía acercarse, Pedro rompió sus prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios que tienes que romper? ¿Cuáles son las tradiciones que aún todavía tenemos que romper en nuestras vidas? A veces los cristianos podemos tener ciertas tradiciones y queremos nosotros traerlas a nuestra vida cristiana. Y quiero invitarte que pues, en esta mañana aún le digas al Señor, enséñame a ensanchar mi mente. Cuando hablamos de ensanchar las estacas, también podemos hablar de que nuestra mente se ensanche, que salgamos de tener cuadriculada, porque el ser humano se encaja en pensamientos, en tradiciones y en esquemas en donde normalmente decimos, esto tiene que ser así, así me enseñaron de niño o así me enseñaron de esta forma y no puede ser diferente. Pero a veces Dios nos sorprende y cuando nosotros leemos la Escritura, Dios se fue contra todo pronóstico, contra todo lo que normalmente el hombre hace, si o siempre hace lo contrario, hablando pues de manera tradicionalista, hablo. Pues el Señor siempre quiso como romper las tradiciones del hombre que se habían convertido los habían hecho como mandatos de Dios. Sin embargo, Dios nos enseña a irnos más allá, a entender que debemos tener una mente mucho más amplia y comenzar a ver las cosas de una perspectiva mucho más alta. Como dice la palabra del Señor, los pensamientos del Señor son mucho más altos que los pensamientos nuestros. Y en nuestras vidas pueden existir prejuicios. ¿Prejuicio qué es? Que hagamos un juicio, un juicio anterior. Es decir, a veces uno ve a una persona por la calle y uno dice, uy, esa persona mejor me la alejo porque puede ser delincuente. Eso es un prejuicio. Esa persona tanto no puede ser delincuente, pero mi mente inmediatamente se llena de ese prejuicio. ¿Qué prejuicios tienes que abandonar? ¿Cuáles son los prejuicios que se han levantado a lo largo de tu vida que tal vez te está impidiendo que la gloria del Señor sea manifiesta? Porque en medio de todo esto, más adelante Dios utiliza, o vamos a ver el día de mañana, que Dios, a través de que estaba en la casa de Simón Curtidor, fue fácil encontrar a Pedro y Pedro pues va finalmente a abrir una célula muy importante, del cual se va a hablar el día de mañana. Pero era clave la casa de Simón Curtidor porque era una casa
que todo el mundo la conocía. ¿Por qué? Por el olor. Por el olor. Así que Dios no se equivoca en absolutamente nada, aún por eso Dios permitió que Pedro vaya allá y que estuviera allí pues descansando con esta familia, tal vez conversando, enseñándole la palabra del Señor, utilizando una casa que cualquiera, era tal vez la casa que menos hubiera querido cualquiera de nosotros, pero sin embargo Dios la utiliza y bendice a Pedro y bendice a Simón el Curtidor en este caso, porque ellos abrieron su mente y abrieron su corazón para ser renovados en un entendimiento completamente que venía desde el cielo. Querida familia, antes de orar, ¿qué les parece si abrimos los micrófonos y alguien que quiera interactuar con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, por favor, bien pueda, qué bueno que podamos nosotros compartir una enseñanza